El compañero es Jon Cortázar, que es de Euskal Herria, Donbass. El compañero que ha venido expresamente aquí a esto. El compañero es Paco García Cediel, que es abogado laboralista. Y el compañero es Rafael Gómez Parra, que es periodista histórico. Y un poco os cuento un poco quiénes somos los que lo hemos organizado y por si alguien está despistado, quién es Pablo. Vale. El Pablo es nieto de un niño de la guerra que mandamos aquí en la guerra de España, que lo mandamos a Rusia. Entonces, pues bueno, pues se murió con quien fuera y este es el nieto. Él nació en Moscú, su padre vive en Moscú. Él vino con su madre a vivir aquí a Navarra cuando tenía 6 años y tiene pues la doble nacionalidad, el castellano y el euskera perfectamente, y el polaco y el ruso. Y es corresponsal de guerra, ha trabajado para diferentes medios. Y entonces, claro, pues conoce la cultura de esa zona, conoce los idiomas de esa zona, pues está, digamos, especializado en todos los conflictos de la zona, ¿no? En su detención estaba trabajando para La Sexta con el Ferreras, como corresponsal de guerra de allí. El tema es que el Ferreras, pues le tuvo nevando y lloviendo, le tuvo 2 horas, bueno, 2 horas no, te voy a decir exactamente 45 minutos, esperando porque Ferreras es así, pues ahora no sé qué, ya como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Y entonces estuve ahí 45 minutos para entrar en directo. Entonces, pues él tenía la cámara enfocando, pues como todas las cámaras al lado de la guerra, enfocando ahí a unos militares y ahí esperando que le dieran el acceso directo. Que los militares se mosquearon. Estamos hablando de los militares ucranianos, ¿eh? Los militares se mosquearon y fueron allá a decir que coño estaba haciendo, que está enfocando ahí 45 minutos sin hacer nada. Y entonces pues le dijeron que se fuera, le hicieron una foto al pasaporte y le dijeron que se presentara en comisaría al día siguiente o cuando pudiera en Kiev. Vale, ahí se queda un poco la cosa. Pero por la noche le llaman el servicio de inteligencia de Polonia, entonces le tienen ahí que dice que se presente urgentemente en los servicios de inteligencia. Es que esto no funciona, esto es solo para ahí. En los servicios de inteligencia, y entonces pues le tienen ahí unas cuantas horas interrogando, y entonces al final sacan la conclusión de que es ruso, habla ruso perfectamente. Está en una lista negra, también por eso hemos invitado al compañero de Donbass, está en una lista negra de la guerra, no de ahora, de la guerra que hubo en el Donbass, y él fue corresponsal allí in situ. Entonces a todos los periodistas que hicieron de corresponsales en Donbass, dentro de Donbass, están en una lista negra de Polonia. Y entonces, bueno, pues también su padre era ruso, él también ha trabajado para muchos medios, digamos que es un freelance de estos, y uno de ellos es el Gara, que también es otro motivo de por qué está clarísimo que es un espía, y después también porque su padre le ha mandado un par de giros económicos porque iban a alquilar no sé qué, no sé dónde, como con su madre, y entonces está claro pues que ha recibido dinero de Moscú. Porque su padre vive en Moscú, evidentemente, ¿no? Dejan, le coge la policía polaca. Entonces, bueno, pues lo demás, más o menos, os lo he contado lo que ponía aquí. Recordemos que le detuvieron cuando estaba trabajando. Recordar que Polonia no es un país que esté en guerra, o si está que lo diga, que es un problema de libertad de expresión, y que debe prevalecer el derecho comunitario y el derecho humanitario al derecho polaco. Porque Polonia en principio es que no le acusa de nada, ese es el problema, tiene la acusación de espionaje pero de Ucrania. Bueno, pues poco más, ¿no? Lo que sí queremos es
lo de si podemos pasar un papel, si alguien, bueno, o sea, cuando aquí se acusa, si somos capaces de sacar alguna propuesta de gente que se comprometa a difundir esa propuesta y a organizarla. Después, bueno, también nos encontramos aquí con miles de cosas, porque esto tiene que ver con la guerra, tiene que ver con Putin, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la rusofobia que hay en este país, tiene que ver con tantas cosas que puede salir el tema por muchos lados, pero yo os pediría que nos centráramos, que cada uno diga lo que quiera, pero que nos centráramos un poco en el tema de Pablo, aunque el tema de Pablo es tan... Como influye todo, pues imagino que saldrá todo, que cada uno diga lo que le dé la gana, pero que nos centremos un poco en sacar algo aquí a favor de lo de Pablo. Entonces yo ya dejo esto y que primero que queráis intervenir. Si queréis hablo yo. Cortito, voy a intentar ser cortito porque se supone que lo que se trata es que hablemos todos y todas. En primer lugar, buenas tardes. Voy a empezar por lo que decía a ti, que oficialmente, efectivamente, el Estado español no está en guerra, pero de alguna manera es beligerante. Es decir, está en una guerra no declarada, pero está enviando armas a uno de los bandos de esa guerra, por lo cual hemos de entender que no solo Polonia, sino también el Estado español, de alguna manera no es neutral en esta situación, y eso también explica muchas cosas. Y cuando hablamos también de normas, pues la advertencia que hago para que la gente no caiga en la ingenuidad, pues la voy a volver a hacer. Las normas tienen unas lecturas muy bonitas, pero tienen dos problemas. Por un lado, existen un montón de excepciones, por lo cual es importante la interpretación que se haga, y por otro lado, existe una realidad fáctica que es indudable, que creo que no se le escapa a nadie, que es que no es lo mismo incurrir en una contravención más o menos teórica de una norma, un tratado internacional por parte de alguien que esté en contra del bloque hegemónico dominante de los Estados Unidos al que estamos perteneciendo, que por alguien que esté a favor. Quiero decir que si no, no se explicaría, entre otras cosas, cómo un periodista que casualidad salió el año pasado troceado de la embajada saudita en Estambul, y el Estado español fue allí a jugar unas competiciones deportivas y no tiene ningún tipo de problema, no se han roto relaciones diplomáticas, y si esto hubiera sido de la embajada iraní, pues probablemente la actitud del Estado español hubiera sido diferente, ¿no? Lo dejo así en ese sentido. Efectivamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezando por la norma más antigua, establece en su artículo 19 el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Es cierto que el artículo 29 también habla que solamente estará sujeto a limitaciones establecidas con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades y de satisfacer las justas exigencias, estamos hablando de una norma de los años 40, de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática. Eso significa que se puede interpretar pues, como se quiera, pero en principio se supone que hay una norma general aceptada comúnmente a favor de la libertad de expresión y de información, y a eso me remito. De la misma manera que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 19.2 dice que toda persona tiene derecho a libertad de expresión, comprende la libertad buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, forma impresa o artística, o con cualquier otro procedimiento a su elección. Pero sí que es cierto que en el punto tercero habla de la excepción de la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas. Es decir, que Polonia puede decir que no se le está deteniendo por ser periodista, sino por ser espía, por ser un agente de Putin, etcétera, etcétera. Porque hemos de estar de acuerdo, creo que todos y todas estamos de acuerdo, que en tiempos de guerra los derechos y libertades se constriñen bastante, y se constriñen bastante al que se le considere implícitamente enemigo, ¿no? Es el problema general de que se une otro, que es que una cosa es la norma, otra el juez, que el juez interpreta la norma, y otra el gendarme. Es decir, que las contravenciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales
emitidas por los Estados Unidos de América, por poner un país al azar, por ejemplo, un país al azar, ¿no? Claro, son impunes porque no hay ningún policía. La policía iraní no puede ir a Illinois a detener a una persona, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces esto es fundamental. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y lo digo a propósito, porque este señor tiene la doble condición de vasco y ruso, que es como rizar el rizo, el pobre, ¿no? No lo tiene muy bien procesalmente siendo vasco y ruso, hablará el compañero sobre eso, pero que sí que es cierto que hay rusofobia, pero también hay una cierta sospecha con respecto a la gente de Euskal Herria, lo vamos a decir así, por parte de los medios oficiales, ¿no? Que son muy beligerantes, lo eran en el pasado y lo siguen siendo, porque el que tuvo retuvo, que el artículo 4 condena todas incitación a discriminación y actos de discriminación con motivo de su origen étnico-racial. Es decir, que esa convención establecería que el hecho de que este señor fuera ruso, tuviera familiares rusas, no debería ser una causa suficiente ni justificable para proceder con él como se está procediendo. No vamos a descubrir ahora mismo todo lo que supone Polonia dentro de la Unión Europea y el papel que está haciendo, pues no, esto creo que lo sabemos todos y todas, la mayoría de los que estamos aquí, el papel que está haciendo la Unión Europea en el conflicto ucraniano, ¿no? Que es sumamente beligerante, sumamente parcial, sumamente monocorde, efectivamente, pues este hombre pues ha tenido la mala suerte de encontrarse en ese momento. Aunque ya existió un proceso anterior, cuando se establecieron las tensiones con Bielorrusia, nos acordamos, porque el enemigo público número uno fue Bielorrusia durante varios meses, que por parte de la frontera polaca las autoridades polacas denegaron el acceso a decenas de periodistas porque no querían ninguna intervención, ninguna opinión distinta de la oficial con respecto a la cuestión de Bielorrusia, y entonces lo denegaron sistemáticamente y cerraron las fronteras, algo que va en contra también de todos los tratados internacionales, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, decir también que en lo que respecta a la responsabilidad del Estado español, yo vengo aquí después a darle ya a todo el mundo, el Estado español tampoco es un Estado que se haya caracterizado por proteger a sus propios periodistas, más allá de determinadas cuestiones, y hay cosas que son flagrantes, como la muerte de Juancho Rodríguez el 22 de diciembre de 1989 en Panamá, a manos del ejército norteamericano cuando invadió ese país. El Estado español no protestó. El asunto de José Couso, que es de sobra conocido, pero lo tengo que mencionar, el 8 de abril del 2003 en Irak, y aunque no sean del Estado español, a mí sí que me parece muy significativo cuál es el tratamiento que se da de los periodistas que se consideran críticos al bloque hegemónico, como la periodista palestina Shirin Abu Akleh en Jerusalén hace unos días, ¿no? Que claro, curiosamente los medios de comunicación dicen que es una muerte, cuando es un palestino que mata a un israelí es un asesinato, lo dicen, cuando muere una persona parece que se ha muerto de la gripe, ¿no? Entonces dice muerte, fallecimiento, etcétera, etcétera. Las palabras son importantes en la difusión de los medios de comunicación, como y no dicen invasión. Mi compañero y amigo Rafa dirá efectivamente, ¿no? Voy terminando diciendo que el Tratado de la Unión Europea establece el artículo 3.2 la libre circulación y el 3.5 el respeto a la Carta de la ONU, y esto significa que, de acuerdo con eso, el Estado español, si no ha hecho ninguna gestión para sacar a Pablo o para plantearle que esté aquí en el Estado español, que pueda asegurar que no va a eludir la acción de la justicia a la espera del juicio, podría haberlo hecho perfectamente porque son sus socios. Polonia son sus socios y lo podría haber hecho. Y el artículo 11.1 del Tratado de la Unión Europea también ampara el derecho a expresar opiniones, pero estamos en lo de siempre. Hay opiniones que no se pueden expresar. No voy a hablar de Valtonyc, de Pablo Hasél, en fin. Estas cosas creo que tampoco se nos escapa a nadie y esto es importante. Y termino diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque había una pregunta sobre esto, sí. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué posibilidades hay? Pues ha habido de todo. Hubo
Hubo una sentencia, por ejemplo, por decir algunas, hubo del año 97 que condenó a Bélgica porque se condenó a periodistas que habían criticado determinadas sentencias judiciales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ampara. Pero, en cambio, también hay una contra el Estado español en 2000, contra un Fuentes Bobo, la televisión española, que despidió a un realizador por haber pronunciado palabras contra su empleador, ¿vale? Contra su jefe. Y entonces también le amparó. Pero, la persecución contra una persona que había injuriado públicamente a funcionarios de policía, casualmente funcionarios de policía polaca, este tribunal entendió que no era una contravención del derecho a libertad de expresión, puesto que no ha amparado a esa persona que fue perseguida por haber criticado a la policía. Es decir, a la policía no se le puede criticar según la ley polaca, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que efectivamente no se la podía criticar, ¿no? Y la multa impuesta a una persona, en concreto en Austria, que había alterado el orden público distribuyendo pasquines críticos durante un desfile militar, entendieron que tampoco era una violación de las normas de libertad de expresión. Es decir, que ampararon a Austria en su persecución a una persona que era crítico con el militarismo en un desfile militar. Es decir, que, lógicamente, la vía legal está abierta, hay que intentarlo todo, pero que tampoco nos creamos, eso los juristas lo saben muy bien, que porque haya una norma significa que eso no es objeto de interpretación de líneas, de diretes y sobre todo el peso fáctico del poder. Y en fin, con esto ya termino, dando las gracias por haberme escuchado y entendiendo que igual puedo arrojar algo de luz, de orientación con respecto al tema legal, porque termino diciendo, como empecé, que muchas veces la gente que no está familiarizada con el mundo del derecho se echa las manos a la cabeza porque dice esto es una contravención de la ley, y no entienden que la ley, como decía Pasucanis, todas las normas tienen el sello de la clase dominante del sitio donde se da, y esto yo creo que es una realidad clara e incuestionable, nada más. Soy Ollana Godrino, soy la esposa de Pablo González, el periodista detenido en Polonia, como ya sabréis. Llevamos 3 meses pasaditos sin poder hablar con él, ni por teléfono, ni por supuesto hacerle ninguna visita. Su abogado de confianza, Gonzalo Boye, no ha tenido acceso ni a él ni a su expediente, con lo cual está parcialmente indefendido por aquí. No sabemos qué cargos tienen contra él. Tenemos muy poquita información y ya han pasado 3 meses, nos esperan otros 3 más. No sabemos cómo serán, si se mantendrá. Bueno, en principio nos dijeron que se iba a mantener la condición de incomunicación, pero bueno, lo único que tenemos es una carta suya que la envía el 9 de abril y sabemos que le ha llegado esta semana mi primera carta que la envié el 10 de marzo. A ese nivel de comunicación estamos. Tampoco tiene fecha prevista de juicio, que es lo peor, que no sabemos cuánto tiempo va a tener que estar en prisión provisional o prisión temporal antes de que le hagan un juicio. Y bueno, pues esa es nuestra situación. Sí, el miércoles fue el último día de plazo para presentar alegaciones a la prolongación de la prisión provisional y presentó las alegaciones. Ahora el Tribunal de Apelaciones de Lublin tiene unas 3 semanas, suele tardar en responder. No tiene plazo establecido, pero suele tardar unas 3 semanas. ¿Hola? Hola, una pregunta. Como no sé si se puede esperar mucho de la judicatura polaca en el contexto político de aquel país, ¿podías comentar los movimientos? Porque a veces da la sensación de que podría haber luz si hubiera movimientos diplomáticos, pero no sabemos si a nivel diplomático, es decir, gubernamental, hay algo o están pasando del tema. Pues yo tampoco te puedo contestar porque no lo sé. Yo también agradecería bastante una llamada del Ministerio de Exteriores o alguna comunicación
para que me informaran de qué se está haciendo. Dicen que sí que se están moviendo, pero con discreción. Yo lo agradecería, pero la verdad es que yo tampoco sé muy bien si están haciendo algo o no. No te digo. Quería preguntarte qué acciones podemos hacer para seguir apoyando a Pablo e intentar acelerar su liberación. Hombre, pues yo supongo que acciones como esta que estáis haciendo hoy están muy bien. Y seguir pues haciendo un poco de ruido, participar en foros sociales o en redes sociales, mandar tweets, publicar artículos que luego yo se los hago llegar a través del abogado polaco. Pues la verdad no sé, a mí todo esto me parece que está muy bien. Hacer ruido está bien para presionar al gobierno a que diplomáticamente se mueva un poco, porque yo creo que es la única vía de momento, la única vía que puede ser efectiva. Esperarle. No he oído bien la pregunta, se oye entrecortada. Perdón. Si me la pudiera repetir. No, que se refería más bien al tema de la doble nacionalidad respecto a su nacionalidad española, como si se puede intentar aprovechar sus derechos como ciudadano europeo, entiendo, para sacarle. Hombre, sus derechos como ciudadano español ya deberían estar valiendo, ¿no? Para que se respeten al menos los derechos fundamentales, que son el de la llamada directa con la familia, el contacto directo, el de tener abogados del minuto 1, las garantías procesales, todo eso le debería estar valiendo desde el principio, desde el minuto 1 de su detención. Y no es así. Entonces, para que Polonia respete esos derechos, Polonia, que es un Estado de la Unión Europea y que firmó la Carta de Derechos Humanos, debería estar haciéndolo ya. Y si no lo hace, pues yo creo que desde niveles superiores del Estado español se les debería estar haciendo presión, de gobierno a gobierno, de embajada a embajada, de Ministerio de Asuntos Exteriores a Ministerio de Asuntos Exteriores. Y si con eso no es suficiente, yo creo que debería meterse en la Unión Europea. ¿Qué hacer para que den ese paso? Pues presión, supongo. Medios de comunicación, quizá deberían hacer un poco más de ruido, ya lo están haciendo. La verdad es que algunos medios de comunicación se están involucrando bastante. Más, pues quizá. Gracias, muchas gracias. Bueno, volviendo a Pablo González, mi intervención va enfocada a ver que el tema de Pablo González forma parte de una estrategia global de los países capitalistas y sobre todo de Estados Unidos para impedir la actuación de los periodistas independientes. Es decir, no se trata solo de un problema puntual, sino que hay toda una estrategia que viene desde hace 30 o 40 años, supongo que un poco después de la guerra de Vietnam, o un poco ya cuando los servicios secretos norteamericanos empiezan a diseñar, digamos, una estrategia de eliminar, no físicamente, pero sí eliminar, o sea, no dejar trabajar a los periodistas que participaban, que iban a informar sobre las guerras. Yo tengo que decir, yo he sido corresponsal de guerra en varios sitios, en la guerra de Irán-Irak, o en los bombardeos de Libia, o en el Líbano, etcétera. Y lo primero que hay que decir es que los periodistas, cuando estamos en un sitio de combate, no nos enteramos de nada. Es decir, normalmente dependemos siempre de nuestra base en cada sitio para que nos digan más o menos qué es lo que está pasando y entonces nosotros hacer un trabajo, digamos, de campo más o menos en función de lo que nos dicen. Lo cual quiere decir que las dificultades ya para un periodista de informar de una guerra son enormes, grandísimas. Yo todavía, en la época en que yo trabajaba en estos conflictos, todavía había periodistas críticos, todavía había una cierta presencia de periodistas críticos, incluso norteamericanos. Es decir, la prensa
la prensa ha ido perdiendo no solamente periodistas críticos, sino que tanto los gobiernos como las empresas, que suelen ser privadas, han ido coaccionando, han ido cortando, digamos, los derechos de opinión, la libertad de expresión de sus propios periodistas. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que en los bombardeos de Libia, estábamos allí, pues estaríamos cerca de 500 periodistas, y había de todo, es decir, de todos los países del mundo, y entonces el Pentágono se inventó, por ejemplo, el hecho de las bombas inteligentes. No sé si os acordáis, pero esto fue un primer invento del Pentágono, es decir, que las bombas que estaba tirando en Libia eran inteligentes. Y entonces, pues esto es una cosa que todos los periodistas, en principio, pues te lo crees, ¿no? Cuando te lo dicen de tu redacción, oye, que el Pentágono está tirando bombas inteligentes. Y entonces los propios periodistas norteamericanos, me acuerdo, que todavía tenían ese puntito de crítica y todavía se les permitía cierta libertad, pues lo que hacían era que cuando el Pentágono decía hemos bombardeado un centro de inteligencia libio, hemos bombardeado un centro, un arsenal libio, tal, no sé qué, etcétera, porque nuestras bombas son inteligentes, pues los libios les permitían, inteligentemente, les permitían ir a ver dónde habían caído las bombas, y no daban ni una. O sea, lo primero que describían los propios periodistas norteamericanos a sus periódicos es decir, es mentira, estos señores nos están engañando a la opinión pública, porque ni esta bomba, es una tontería decir bombas inteligentes, pero bueno, lo decían ellos, y además están matando civiles, que es lo que estaba ocurriendo. Bien, en esta situación es cuando inmediatamente, a partir de ese momento, sigue este proceso de control de los periodistas que van a las guerras, los corresponsales de guerra que se llaman, y viene efectivamente las guerras del Golfo, ¿no? La guerra de Irak, etc. Y ahí ya se prohíbe inmediatamente a los periodistas trabajar, es decir, tú o vas metido, digamos, en el ejército norteamericano, controlado por el ejército norteamericano, o no puedes ir. Ahí tenemos, por ejemplo, el problema, que también fue un problema grave, y es también un ejemplo de cuál es el proceso que sigue en este camino el ejército norteamericano, es la muerte de Couso, ¿no? Es decir, un señor que primero avisaron, vamos a invadir, los periodistas se tienen que marchar, y hubo algunos periodistas pues que decidieron quedarse, entre ellos Couso. Couso estaba en un hotel y lo que hacía era ver la llegada de las tropas norteamericanas entrando en Bagdad. Y entonces pues llega un tanque norteamericano y vuela el sitio donde estaba, tira un obús a donde estaba Couso y lo mata. Inmediatamente la justificación del ejército norteamericano fue que habían matado a un observador iraquí que estaba avisando, digamos, a las tropas iraquíes por dónde venían las tropas norteamericanas, etc. Todo esto se desató un proceso que aquí habéis vivido, muchos de los que estáis aquí, que habéis vivido, que ha durado pues 20 años, ¿no? Casi, lo de Couso, intentando la familia, su hermano y la familia, etcétera, intentando procesar, digamos, por asesinato a los soldados norteamericanos del tanque que dispararon y a los que ordenaron ese tal. Todos los intentos han sido inútiles y el gobierno norteamericano ha insistido en que fue una operación de guerra que tenía todas las garantías de que era así como ellos lo estaban diciendo. Y bueno, pues se acabó el tema. Es decir, lo de Pablo González es el final, digamos, de este proceso. Es decir, no solamente han sido estos casos, sino muchos más. Es decir, ha sido al final este proceso en que inmediatamente, si tú no llegas no haces lo que ellos quieren, y no solamente ya, porque ya digo que ha habido un retroceso en todo el tema, tanto de gobiernos como de medios de comunicación, en que inmediatamente entras a convertirte en enemigo absoluto. Un periodista que no escribe lo que ellos quieren es un enemigo, y es un enemigo de guerra.
Yo recuerdo también, por ejemplo, casos contrarios, ¿no? Por ejemplo, El Mundo mandó a 2 periodistas con los luchadores de la libertad contra Siria, que además los despidió Hollande, el presidente francés, en el aeropuerto a todo un grupo de islamistas que eran del grupo, digamos, del ISIS, llamándoles combatientes de la libertad. Bueno, pues a ese grupo se unieron 2 periodistas españoles, 2 periodistas del Mundo, que cuando llegaron allí, por lo que se encontraron, que es también una cosa que puede pasar en Ucrania, que los del ISIS cuando llegaron allí se vieron que no les daban, digamos, los gobiernos occidentales el apoyo que querían, que necesitaban o que ellos pretendían. ¿Qué hicieron? Secuestrar a los 2 periodistas españoles que eran amigos suyos, que se habían apuntado, digamos, a su contienda, para, evidentemente, pedir un rescate. ¿Qué hizo el gobierno español? Inmediatamente puso el dinero para pagar a los del ISIS para que los 2 periodistas españoles pudieran estar en su casa. Fijaros la diferencia que hay entre Pablo González, es decir, un periodista español en Polonia, que ha ido a informar, que nadie se puede creer que puede ser un agente soviético, porque, vamos a ver, cualquier periodista que esté, digamos, trabajando en estos sitios, sabe que los que trabajan para los gobiernos de cada sitio y para los servicios secretos de cada sitio son los periodistas oficiales. Es decir, los periodistas oficiales, nosotros cuando yo trabajaba en las redacciones, de varias redacciones importantes, nosotros sabíamos siempre que había un periodista confidente de la policía y un periodista confidente del CNI, o sea, de los servicios secretos. Es decir, pero esos son los oficiales. Es decir, es como si se acusase, es decir, a un periodista, digamos, español de estar trabajando para Cuba en una información. Oiga, mire, usted, en todo caso estaría trabajando para España, no para Cuba. Es decir, todo esto proviene, digamos, de esa situación en que inmediatamente, cuando hay una contienda y por decisión, efectivamente, de Estados Unidos, los periodistas ya no pueden trabajar en los conflictos. No hay información imparcial. Lo que hay es inmediatamente una información oficial que es la que manda. Yo, lo habéis comentado, es decir, por ejemplo, está el problema de la periodista de Al Jazeera en Palestina. Es decir, la matan y entonces la información que dan los periódicos es en una intervención, no una invasión, de Cisjordania por parte de las tropas israelíes, se enfrentaron a un grupo de milicianos palestinos y en ese refriega muere la periodista. Bueno, mire usted, primero, lo que están haciendo las tropas israelíes es invadir. No están interviniendo. Segundo, quien le mata a la periodista no son los milicianos, por supuesto, o una refriega de eso. La están matando y saben a quién están matando. Es decir, no es una situación distinta. Por lo tanto, lo de Pablo González es una situación absolutamente dirigida. Es decir, ¿qué está esperando Polonia? Polonia lo que está esperando es un informe del CNI español, un informe de la CIA, un informe tal, que les permita a ellos acusar a Pablo González de algo, porque no tienen nada, efectivamente. ¿Y qué es lo que están haciendo en estos sitios? Pues estarán construyendo un dossier, evidentemente. Se ha dicho que Soros también participa en esto, pues pueden estar ahora mismo haciendo lo que quieran. El otro día detuvieron también a un bloguista ucraniano que acusado de ser prorruso en Tarragona, y lo detiene la policía española. Es decir, oiga, ¿usted qué me está diciendo? Es decir, es como si estuviéramos en guerra. Bueno, es decir, evidentemente España está participando en la guerra de Ucrania, claro que está participando, igual que toda la OTAN, igual que toda Europa. Yo con esto quiero decir que no hay en este asunto de Pablo González ninguna duda, ninguna cuestión que se pueda tratar de otra manera que el de un secuestro. Es decir, Polonia ha secuestrado a un periodista español y lo ha secuestrado porque no tiene ninguna razón ni puede tenerla. Y entonces, como no la puede tener, lo que hacen es intervenir inmediatamente
con el apoyo efectivamente de la OTAN, el apoyo de los gobiernos, entre ellos el español. Creo que hubo unas palabras del ministro Álvarez diciendo, no, algo habrá hecho, hombre. Algo habrá hecho y si por algo habrá hecho ya inmediatamente se detiene una persona, se la secuestra una persona, se la aísla, se la deja sin posibilidad de tal, esto no tiene sentido. Bien, yo con esto creo que es evidente que Pablo González es un periodista que además se lo toma muy en serio, uno de los pocos periodistas que va quedando en España con ciertas intenciones críticas, como tiene que ser todos los periodistas, es decir, todos los periodistas tenemos que ir a informar con una cierta idea crítica, es decir, ver qué es lo que está pasando realmente, no creernos lo que está ocurriendo. Y yo, en este sentido, a mí me gustaría pasar a la parte práctica. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que el que lo está pasando mal y lo está padeciendo no se puede permitir. Es decir, hay que sacar a Pablo González lo más rápidamente posible de allí, porque todo el tiempo que le estemos dando tanto a la CIA como al CNI, como a los servicios secretos de polacos, etcétera, para construir un dossier, es tiempo que les estamos permitiendo hacer lo que les dé la gana. Y yo en este sentido, por eso le preguntaba a la compañera, a la mujer de Adriana, porque está diciendo, hombre, yo creo que aquí podemos hacer muchas cosas, pero el problema está en Polonia. Es decir, en Polonia tiene que haber abogados, tiene que haber gente, como en España, como en otros sitios, que sea sensible a estos problemas. Todo eso precisa de unos equipos jurídicos que trabajen tanto en Polonia como en España y que hagan todo ese proceso que a mí me parece fundamental de ir descubriendo las contradicciones y los atentados a la libertad de expresión y a la libertad de eso, para ir denunciándolos, porque denunciarlos entre nosotros, que todos lo sabemos, no sirve para nada. Es decir, tenemos que ir machacando a todos esos estamentos, al gobierno polaco, a la justicia polaca, al gobierno español, a todo, para que ir denunciando a personas concretas, a estamentos concretos, y todo eso solo se puede hacer desde un punto de vista legal, por lo menos, que yo pienso que hace falta gente, o sea, sobre todo abogados y juristas, etcétera, jueces, gente que sepa de estas cosas, y supongo que también dinero. Es decir, hace falta reunir dinero para ir haciendo que esa campaña, que esa capacidad de actuación de todos estos elementos puedan ir trabajando y denunciando. Y yo creo que corre prisa. Es decir, yo creo que en estos 3 meses que han pasado, yo no digo que se podía hacer algo más, supongo que se ha hecho todo lo posible, pero todos habéis preguntado a la mujer de Pablo si se puede denunciar a derechos humanos, si se puede denunciar a la Unión Europea, si se puede denunciar a tal. Y eso hay que hacerlo, es decir, hay que hacerlo, y eso nos dará a nosotros más fuerza para luego tener elementos concretos. Es decir, tenemos este papel, tenemos esta resolución que dice que esto es ilegal. Es decir, todo eso hay que conseguirlo. Es decir, poco a poco hay que conseguirlo. Y yo creo que todo esto, al margen, que yo creo que si Adriana sí lo ha planteado más claramente, todo esto con la campaña que podemos hacer en las redes, que me parece fundamental, porque los medios de comunicación, aunque ella dice que están apoyando a algunos y tal, pues yo lo veo poco, y además normalmente cuando leo las informaciones suelen ser informaciones muy a favor, digamos, de plantear que se está haciendo legalmente, cosa que no se está haciendo legalmente, como todo estoy viendo. Por eso yo pienso que sí que deberíamos pasar a esas conclusiones y ver qué podemos hacer más concretamente para no dejarle que le pase como a otros, que puedan estar 1 año en la cárcel, que eso sería terrible, y me parecería además que con eso ellos
el sistema habría conseguido demostrar que aquel que se mueva, que aquel que sea crítico, la va a pagar. Y eso me parece que es la peor señal que podríamos darle a los gobiernos norteamericano, polaco, español, etcétera, etcétera, de eso. Y con eso pues se acabó. Yo soy Jon Cortázar, soy del Comité Euskal Herria Donbass y soy amigo de Pablo González, soy amigo personal de Pablo González. Junto con Pablo González y más gente fundamos una especie de think tank sobre geopolítica llamado Geopolíticas. La Z significa sobre geopolítica en euskera. Ya acabamos de sacar el primer libro con el viejo topo que hemos dedicado a Pablo González. Iba a participar en este libro, pero justo precisamente esta guerra le ha hecho pues estar muy cargado de trabajo y al final pues no ha podido, porque esta guerra no empieza cuando le detienen, no empieza el 24 de febrero del 2022, empieza ya antes con una escalada de tensión entre la OTAN y Rusia y bueno, pues Pablo ya pasa más tiempo allí, también estuvo cubriendo la guerra de Azerbaiyán con Armenia y eso le ha imposibilitado a participar con nosotros en este libro. Bueno, voy a decir que lo compréis, si se me permite hacer spam un poco. El libro se llama Quiebras y pugnas en el tablero político mundial. Está en las librerías por viejo topo y bueno, ya cerramos el capítulo de la publicidad y volvemos al partido. A ver, una cosa hay que decir. Pablo González, cuando le detienen, es cierto, yo tengo que corregir una cosa que ha dicho Rafael Flores. A Pablo González le detienen los servicios secretos ucranianos, le interrogan 2 horas o 3 en ruso. En esos momentos Pablo González estaba con otros 2 periodistas, un amigo suyo, Juan Teixeira, gallego, y una persona residente en Moscú llamado Ricardo Marquina, que son los que dan a conocer la detención de Pablo González. También hay que agradecer a estas personas que estuviesen allí y que lo dijesen. Pablo González fue trasladado a Polonia, pero no vuelve porque no le tienen ahí los polacos. Vuelve al enterarse que la CNI estaba molestando a su mujer. Vuelve, de hecho yo estuve con Pablo González el 22 o 23 de febrero, una fecha entre el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las 2 repúblicas populares y el inicio de la guerra. En esos momentos estuve con él, con Pablo, y Pablo en ese momento no sabíamos que iba a haber guerra al día siguiente, no tenía intenciones de volver. Él, de hecho, hay una charla anunciada por el Ayuntamiento de Lanchove, un pequeño pueblo de Vizcaya, que iba a intervenir el mismo Pablo, y justo inicia la guerra y Pablo va a Polonia. Por tanto, si alguien piensa que esto es espionaje y tal, pues menudo espía, más esto que no se entera de lo que va a pasar. O sea, hubo una charla, de hecho hay un cartel publicado por el Ayuntamiento de Lanchove diciendo este viernes 25 de tal, charla en el Anchove, y no pudo ser por esto. Bueno, no sabemos en concreto por qué se le espía, porque el sumario secreto. Hay un tuit y una información de la policía secreta polaca, la AEBW, diciéndole que es espionaje, pero es que no sabemos qué cargos hay, no sabemos espionaje en qué se concreta en el derecho polaco, qué es, usted ha sacado una foto a los militares o usted ha intentado sobornar a tal funcionario, no sabemos es que no sé, la misma Ollana ha dicho, no sabemos cuáles son los cargos, por tanto la indefensión es total. Bueno, cuando hablamos de Pablo González, hablamos de un periodista que se han hecho 2 mitos sobre él. Uno, que es un periodista de guerra, y 2, que es un periodista simpatizante de Putin. Bueno, que es un periodista de guerra no es cierto, él es muy especialista en temas de guerra, sabe mucho de armas, de estrategias militares y tal. Es una persona muy competente, pero no es un periodista de guerra. Él ha cubierto elecciones, ha cubierto manifestaciones LGTB en la misma Polonia, por ejemplo, o en Rusia. Cubrió el referéndum catalán, ha cubierto en Madrid, ha cubierto algo también. No sé ahora mismo, no me acuerdo qué ahora mismo, pero bueno, ha cubierto varias cosas. Él no es un periodista que hable solo de guerra o que va donde haya la guerra, no. Él es un periodista sobre todo de formaciones eslavista, hay una carrera de eslavística entre filología e historia, entonces él es un periodista que se especializa en Europa del Este y
En Balcanes ha estado, pero no mucho, Europa del Este sobre todo, que es la zona que él conoce. De hecho, hay una cosa suya que dice, para entender una guerra no hace falta saber por qué A y qué armas tiene A y qué armas tiene B también, sino quién es A, por qué guerrea contra B, cómo se forma A y por qué y cómo se forma B y qué puntos de encuentro, de tensión puede haber entre A y B y luego los que participan de fuera, C, D, etc. Esta guerra, que no es una guerra que empieza ahora, sino que empezó en 2014, es una guerra triple. Por un lado tenemos el choque entre una OTAN expansiva que estaba encasillando a Rusia a nivel internacional. O sea, hay el choque entre dos doctrinas geopolíticas. La doctrina de puertas abiertas de la OTAN, que cualquiera puede entrar en la OTAN, y la política de seguridad integral de Rusia y China. De hecho, Rusia y China, en un pacto que hicieron el 4 de febrero de 2022, hablan directamente a favor de la seguridad integral. Esto significa que ningún tercer estado puede ser una plataforma para atacar a otro estado. Ergo, el país X tiene derecho a la seguridad, sí, pero siempre que esa seguridad no sea amenazante para otros países. Esto es algo que la OTAN ha ido contraviniendo totalmente. Desde el año 2016, cuando Obama impuso el sistema Aegis de misiles en Polonia, Rumanía, etc. De hecho, Rusia intentó pactar en 17 de diciembre de 2021, tanto con Estados Unidos como la OTAN, la retirada de las bombas nucleares de los países no... O sea, cada país sus bombas tiene que tener en sus países, no en terceros países. La retirada de misiles de largo y medio alcance, no de corto alcance, desde puntos donde pueden resultar una amenaza. La retirada de maniobras militares en puntos donde puede haber una... ¿cómo se dice? Una amenaza hacia otros países. Y también esto implica la retirada del sistema Aegis, entre otras cosas. Y también pedían a la OTAN la garantía de no entrar Ucrania y Georgia en la OTAN. Ucrania y Georgia, la OTAN les promete entrar y les trata de futuros países entrantes en el 2008, violando la constitución ucraniana, porque la constitución ucraniana de entonces decía que Ucrania era un país neutral. Ese derribamiento de la constitución ucraniana es una de las claves de bóveda del golpe de Estado del Maidán. O sea, la primera reivindicación de los que dan el golpe del Maidán es cambiar la constitución de Ucrania para facilitar la entrada de la OTAN y para poder destituir al presidente Yanukovych, que por cierto fue destituido incluso saltándose las mismas normas de esa constitución, nueva constitución que los del Maidán pusieron, que exigían los 3/4 del Parlamento de la Rada ucraniana, que no los tenían. Bien, ante esto entramos en la segunda dimensión de esta guerra, que es la dimensión intraucraniana. Ahí Pablo González dice, hay que entender quién es A y quién es B. En este caso, entramos en una guerra entre los internos de A, que pueden ser los ucranianos. ¿Quiénes son los ucranianos? O sea, yo cuando el presidente Putin dice, los ucranianos son rusos o son familia de los rusos, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, es evidente que existen los ucranianos, pero ¿hasta dónde llegan los ucranianos? Porque, por ejemplo, el arco, no solo el Donbass, el arco sur y este de Ucrania, eso no forma parte de la Rusia menor. La Rusia menor, que es la región histórica donde surge la conciencia nacional ucraniana del siglo XIX, que es cuando surgen todos los nacionalismos, todos, sin excepción. Cuando hay un despertar nacional de los ucranianos, también en Ucrania dicen, bueno, nosotros no somos rusos menores, sino somos ucranianos. Bien, pero ¿por qué regiones que no son Rusia menor, como el Donbass o como la Novorossiya histórica, que es lo que está un poco al norte de Crimea, Gerson, en Nikolaev, Odessa, etcétera? ¿Por qué eso entra en Ucrania? Entra por una decisión del gobierno soviético. De hecho, en 1918 existe la República Soviética del Donbass, que es algo que muy poca gente conoce. Y el gobierno de Lenin dice, no os reconozco. Ustedes son ucranianos y Santas Pascuas. ¿Eso quiere decir que esa gente es rusa, que no puede ser ucraniana, tal igual? No, yo no diría eso, pero si vemos un mapa étnico soviético del año 1925 y un mapa étnico soviético del año 1988 a punto de caer la Unión Soviética, se ve como la población ucraniana autoidentificada como ucraniana, de nación ucraniana, en esas regiones sur y este, crece exponencialmente. Desde el año 25, cuando casi nadie se declara ucraniano allí, hasta el año 88 y a partir del 91. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una parte de los ucranianos que ve su identidad ucraniana directamente vinculada a la URSS. ¿Qué es lo primero que hace
el golpe de Estado del Maidán, la ilegalización, no solo del comunismo como partido, como idea, sino la ilegalización de toda doctrina o toda interpretación histórica favorable a la URSS. Esto es, el ejército rojo tiene que ser un esto ocupante, entonces se prohíbe festejar el Día de la Victoria, se echan las estatuas. Esto a la gente del sureste les molesta muchísimo porque son sus abuelos. Entonces, lo primero que hace es eso, y lo segundo, una ley lingüística muy fuerte que, bueno, pues que nos reímos del jacobinismo francés, pues es que la ley ucraniana quita la cooficialidad del ruso, donde el ruso era mayoritario. Antes había un único idioma oficial en Ucrania, el ucraniano, y luego en las regiones donde había otros idiomas, pues el ruso, el tártaro, el húngaro, eran cooficiales. A partir del Maidán eso se quita. Estos son cosas que directamente atacan la identidad ucraniana o la manera de sentirse de ucranianos desde sureste de Ucrania. Entonces, cuando se dice, no, es que esto es puro imperialismo ruso, un puro invento ruso que nunca reconoció. No. O sea, otra cosa es que en Rusia haya pulsiones imperialistas, bueno, de acuerdo, pero la existencia del Donbass como algo con su propia historia, su propia identidad, existe. ¿Podían haber llegado a ser ucranianos o convivir en un Estado ucraniano? Sí, pero no en un Estado ucraniano tan nacionalista como es el que surge después del golpe de Estado del Maidán. Entonces, esto es digamos, la segunda, ¿cómo se dice? Dimensión clave de este conflicto. La tercera clave es ya directamente el enfrentamiento directo entre Rusia y Ucrania, que es cuando Vladimir Putin decide, pues, hacer esta operación, invasión, intervención, llámenlo X, como quieran. Pablo González, de hecho, criticó esta intervención. De hecho, el primer tuit que hace cuando llega a Polonia, después de la intervención, y está ahí, es que es crítica con esta intervención. Y es crítico con el ejército ruso, muy crítico. Es que muchas veces se dice, no, es que este hombre es un putinista. No, perdón. Entender a los rusos, simpatizar con Rusia, simpatizar con las razones que tiene Rusia, que Ucrania no entrase en la OTAN no es una reivindicación de Putin, es una reivindicación de Rusia como tal. Esté quien esté en el poder. Sergei Karaganov, un politólogo ruso muy importante que fue asesor de Yeltsin, ya advirtió en el año 97 que la entrada de Ucrania en la OTAN podía significar guerra. Si no estuviese Putin y estuviese otro, ¿podía haber ocurrido esta guerra? Lo más probable es que seguramente hubiese ocurrido. Igual incluso antes. Igual no, pero es posible que sí. Entonces, simpatizar con las ideas rusas o con los intereses rusos o con la cultura rusa, o no simpatizar, entenderlo, no le hace a uno ser simpatizante de Putin para nada. O sea, hay que distinguir lo que es Putin y lo que son elementos que ya estaban antes de Putin y seguirán estando después de Putin. ¿Que Rusia quiere que se desnuclearice el Báltico? Eso no es algo que se invente ni Putin ni nadie. Que la arquitectura, digamos, de una integración económica desde Lisboa hasta Vladivostok, incluso hasta China, donde, bueno, haya cierta integración no política sino económica, eso es un invento de Gorbachov. Bueno, invento. O sea, Gorbachov hablaba de eso en el año 90, cuando habló de la Casa Común Europea y le dijo, nos prometieron que no se iba a ir la OTAN hacia el este, y lo han roto esa promesa. Y es más, el Tratado de Lisboa de la Unión Europea dice que si alguien quiere entrar en la Unión Europea, tiene que alinearse con la política defensiva de la OTAN. O sea, estas razones existen. Bien, ¿por qué decide Putin invadir o intervenir en Ucrania en el 2022, febrero, y no antes? Bueno, hay varias razones. La primera, que es la muerte de los pactos de Minsk. O sea, la idea de Rusia era una Ucrania neutral y federal, que los pactos de Minsk garantizaban. Los pactos de Minsk preveían la integración del Donbass en Ucrania con un autogobierno. Bueno, no dice qué tipo de autogobierno, pero ya se entendía que era una especie de federalismo con poder de veto en política exterior. Bueno, los pactos de Minsk, Occidente había pedido cambiarlos. Eso lo dice Dmitry Kozak justo el 21 de febrero del 2022, cuando están a punto de reconocer las dos repúblicas. Eso por un lado. Lo segundo, la ruptura de la tregua
el aumento de las violaciones de la tregua desde el 16 de febrero del 2022 con artillería pesada que está prohibida desde los pactos de Minsk. O sea, no es solo violaciones, la cantidad de violaciones que aumenta, sino también es cómo se aumenta. Lo tercero, que Occidente, Scholz y Macron dijeron a Zelensky: nosotros le apoyaremos a usted, esté usted con los pactos de Minsk o no. Y esto viene también con la respuesta que le da la OTAN a Ucrania. Ucrania tiene derecho a su integridad territorial, algo que los pactos de Minsk corroboran respecto al Donbass, pero no solo eso, sino incluso a Crimea. Zelensky dijo en Múnich que él iba a tener armas nucleares tácticas, y en esa situación que la OTAN dé todo el apoyo a Zelensky, esté con los pactos de Minsk o no, pues de Rusia se entendió como una señal muy grave. Y lo quinto, que ya que aquí hay dos personas serbias, les va a ser familiar, en una reunión entre Scholz y Putin, dijo Putin: vosotros, Occidente, rompisteis el derecho internacional cuando invadisteis Yugoslavia. Y Scholz dijo: ya, es que en Kosovo había un genocidio. Y Putin dijo: en mi opinión, en Donbass está habiendo un genocidio. Y Scholz se rió. Yo creo que no entendió bajo líneas lo que Putin le está diciendo entre líneas, que es: si ustedes tienen derecho de llamar genocidio a cualquier situación conflictiva como la de Kosovo y por ende intervenir por encima del derecho internacional porque han definido eso como genocidio, yo puedo hacer lo mismo. En mi opinión, no hubo ningún genocidio en Kosovo y tampoco hubo lo del Donbass. Entran dentro de la categoría de genocidio. Genocidio es una palabra muy fuerte que hay que utilizar muy pocas veces porque es un hecho excepcional. No cualquier persecución no es genocidio, cualquier injusticia no es un genocidio. Pero sí que hay unas diferencias. Por ejemplo, ¿cuánta gente murió en Kosovo entre los enfrentamientos de la policía serbia y la guerrilla albanesa antes de la entrada de la OTAN? Se calcula que hubo unos 1000 muertos. A un nivel igual, tanto civiles serbios muertos por la guerrilla albanesa como civiles albaneses y guerrilleros albaneses muertos por la policía serbia. En Donbass vamos a 14.000 antes de la intervención y la mayoría eran civiles donbasinos muertos por el ejército ucraniano. Lo segundo, en Kosovo no había un éxodo de población hasta que empieza la intervención de la OTAN. De hecho, la inteligencia alemana dice: algunos desplazados de Kosovo están volviendo. Eso lo dice la inteligencia alemana en enero del 99. La intervención de la OTAN contra Yugoslavia empieza en marzo del 99. En Donbass sí que había 1,5 millones de ucranianos del este refugiados en Rusia. Esto es, no hay genocidio ni en un lado ni en otro, pero hay más visos de genocidio en el Donbass que en los que había en Kosovo. Tercera diferencia. La tercera diferencia es que la intervención de la OTAN fue sobre todo no contra el ejército serbio, sino contra los civiles serbios. Hubo más tanques serbios hubo más escuelas serbias destruidas que tanques. Solo destruyeron 12 tanques. Bueno, un tema, 5.000 muertos. Todavía, según la ONU, no se ha llegado a 5.000. Puede ser que lleguemos a 5.000 en la guerra de Ucrania, pero todavía, según la ONU, no se ha llegado a 5.000 civiles muertos en Ucrania. Cuarta diferencia, que la Serbia no era un enemigo de la OTAN, no era un interés vital de la OTAN como si lo era Ucrania para Rusia. Esto que no se entiende como una justificación, pero es algo que en geopolítica pues, se entiende que si un país que es vital para ti está tomando una posición hostil hacia ti, hay muchas posibilidades que usted pues, intervenga de alguna manera contra ese país. Y quinta diferencia. En Ucrania había un papel que se podía firmar y se podía llegar a una conclusión política, que es los pactos de Minsk. En el 99 a Milosevic no se le ofreció ningún pacto de Minsk. Se le dijo: o usted firma la entrada de las tropas de la OTAN en toda Yugoslavia o le bombardeamos. Eso era lo que se le propuso a Milosevic en Rambouillet, en Francia. Hablando de los derechos humanos, aquella fue la primera guerra que se hizo en nombre de los derechos humanos. Aquello empezó una doctrina que era la doctrina de las guerras humanitarias. Políticos de la OTAN, incluso luminarias filosóficas como el expresidente checo Václav Havel, dijeron: esta es la primera guerra donde los derechos humanos se posicionan por encima
de la soberanía de las naciones. Es un discurso que Putin lo ha copiado. Putin, ¿por qué interviene en Ucrania? Putin no ha dicho porque queramos invadir, anexionar ni nada, ha dicho desmilitarización, interés nacional mío, y desnazificación, esto es derechos humanos. O sea, el discurso es calcao. Hay similitudes también entre lo que Putin ha hecho en Ucrania y entre lo que la OTAN ha hecho en Rusia. Lo primero, que ambos intervienen en defensa de la independencia de un país o de un territorio que está bajo otro país, pues Kosovo en Serbia o Donbass en Ucrania. También podemos entender que la mayoría de ese país quería independizarse. No había ningún referéndum en Donbass, hubo un referéndum, claro que Putin estuvo en contra. Putin en 2014 estuvo en contra de la independencia de Donetsk y Luhansk, que lo defendieron. En Kosovo no hubo ningún referéndum, pero bueno, podemos entender que la mayoría de los albaneses querían independizarse. Vale, podemos reconocer eso. Y lo tercero, que ambos utilizan la retórica de genocidio, la OTAN decía que Serbia era una dictadura, que no lo era, pero bueno, se dijo, o sea, es que entonces las barbaridades que se dijeron, o sea, palidecen, palidecen lo que se está diciendo ahora sobre los rusos comparado con lo que se decía. Es que ahora me hace mucha gracia a mí, ¿no? Es que Putin ha invadido y ha llevado a la destrucción. Joder, pues lo que se decía en el 99, o sea, si por muchos periodistas o incluso vecinos de la calle de aquí fuese, Belgrado lo hubiesen dejado como un solar, porque había que matar, o sea, y yo lo escuchaba, entonces no sé cuántos años tendría, 16 o 15, pero se escuchaba directamente eso, o sea, los mismos que ahora te dicen, no, es que hay que oponerse a todas las guerras, que a mí me parece muy bien, y la guerra de Ucrania es algo terrible, o sea, hay 5 millones o 6 de refugiados, y es algo terrible, y a mí me hubiese gustado que Putin no hubiese tomado esa decisión, pero ahora que estamos aquí tenemos que entender por qué lo ha tomado, o sea, por qué. Entender, no justificar, entender. Entonces, como Pablo González nos ha llamado a hacerlo, Pablo González dijo, tenemos que entender por qué ocurre esto. Bueno, yo he intentado dar las 3 claves. La primera es la intervención directa entre Rusia y Ucrania, la segunda, el tablero geopolítico mundial, y lo tercero, la crisis intraucraniana de dentro. Y para finalizar, quisiera decir una cosa, que es que ha dicho antes en la presentación Rafa, que cuando se metió a Pablo González en una lista de periodistas prorrusos o algo así, en una lista negra. Esa lista negra lo hizo una fundación cercana a Soros, la Fundación Open Society. Bueno, no, un instituto que está cercano a la Open Society, el CIDOP de Barcelona. Lo hicieron 2 periodistas, señor Nicolás de Pedro y señora Marta Ter. Nicolás de Pedro es un tío bastante bien relacionado con los servicios secretos de estos. De hecho, Nicolás de Pedro está detrás de la campaña cuando Pedro Sánchez quiso poner a Pedro Baños de asesor de seguridad nacional. Nicolás de Pedro fue el que soltó los bulos, que este tío es un tío del Kremlin tal y cual, y provocó que no se nombre a Pedro Baños. O sea, es un tío bastante poderoso. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros de Pedro Baños. Yo a veces estoy de acuerdo, otras veces no. Bueno, no hemos venido a hablar de Pedro Baños. Estamos hablando del poder que tiene esta persona cuando te mete en una lista negra. Me metieron a mí también. Bueno, yo no soy nadie, pero bueno, algunos como Pablo González sí lo son. Fue una lista hecha en parte desde la militancia atlantista de meter a todos los contrarios ideológicamente, pero también desde la envidia profesional. Desde la envidia. En esa lista había gente, pues algunos como nosotros, que, pues, pero si no tampoco, pero había muchos periodistas, estaba, aparte de Pablo, estaba Xavier Colás, el corresponsal del Mundo, que de putiniano nada, o sea, pero nada. Estaba también, ¿quién estaba? Pilar Requena, creo que estaba, de una de televisión española, que yo no creo que, o sea, fue una lista hecha expresamente para hacer daño, Sí, vale, pero tuiteros, vale, yo puedo entender que los tuiteros pues no tienen esa influencia, pero hubo muchos corresponsales que realmente el aparecer allí les perjudica en su y esta vez lo de Pablo se ha visto, o sea, fue una cosa hecha con muy mala baba. Y bueno, pues una de las conclusiones de esa lista famosa ha sido esto, la detención de Pablo González, porque se ha visto que el tío, o sea, si es verdad que es un espía, pues es un espía muy malo, porque que no se entere que va a haber guerra, pues ya está. Yo por mis 20 minutos he dicho, me he pasado un poquito, pero...
raja, pero yo necesito que nos han mandado una carta los amigos periodistas de Navarra, que son los que tienen la campaña esta de libertad por todas las redes.